Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reuniones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Bienvenidos sean todos a nuestro webinar de este mes. Agradezco al doctor Gustavo López Orozco, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, por la oportunidad de ser su anfitrión en esta ocasión para presentar nuestro webinar del capítulo Urgencias Pediátricas con el tema Vía Aérea Difícil en Pediatría. Soy el doctor Luis René Cadena Mejía, soy urgenciólogo pediatra, miembro de la sociedad. Y tengo hoy el honor de presentarles a ustedes al doctor Kevin López Suárez. Él es médico general, egresado de la Universidad Marista en Yucatán. Es médico pediatra por la UNAM en el Hospital Salvatierra
en Baja California, y urgencias pediátricas la realizó con validez de la UNAM en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. Y pues bueno, doctor Kevin, sin duda este es un tema de gran importancia para todos los que estamos en urgencias, en los servicios de urgencias en general, no solo para justamente los pediatras que estamos en urgencias, los médicos de emergencias, para todos en general, puesto que una vía aérea difícil en una verdadera situación de emergencia no es algo como que podemos postergar, sino el manejo tiene que ser muy, eh, muy minucioso, tenemos que ser con decisiones muy certeras en este sentido. No podemos postergar estos manejos. Doctor Kevin, damos inicio a su ponencia, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias al doctor René Cadena por la presentación y pues nuevamente agradecer al doctor Gustavo López Orozco por abrirnos este espacio a nosotros los urgenciólogos pediatras y al doctor León y la doctora Besares por permitirme ser parte de este proyecto. Como bien dijeron, pues yo soy el doctor Kevin López Suárez, soy pediatra y urgenciólogo pediatra. Y el tema a tratar el día de hoy es la vía aérea difícil en pediatría, más específicamente en los servicios de urgencias pediátricas. El orden temático que vamos a abarcar el día de hoy, definición y clasificación, cuestiones anatómicas de la vía aérea pediátrica, así como fisiológicas, qué herramientas tenemos para la evaluación de estos pacientes, las estrategias que podemos emplear y los algoritmos vigentes para la vía aérea difícil en pediatría. Para comenzar, quisiera darles este pequeño caso clínico en el que se trata de un masculino de 8 meses de edad, sin antecedentes relevantes para su padecimiento actual. Lo que sabemos es que sufre un accidente automovilístico en carretera, fue eyectado del vehículo y los paramédicos lo encontraron en la escena inconsciente, con respiración espontánea pero superficial, y también sabemos que 2 de los acompañantes fallecieron en el sitio del accidente. A la llegada al hospital, realizamos el triángulo de evaluación pediátrica. En apariencia está inconsciente, el trabajo respiratorio efectivamente se encuentra presente, pero muy superficial y tiene palidez generalizada de piel y de tegumentos. En nuestra evaluación inicial, paciente con peso estimado de 8 kilos con tabla de Broselow y los signos vitales a la monitorización, una TA de 65-38, frecuencia cardíaca de 190, respiratoria de 20, recordemos que es un paciente de 8 meses de edad, una temperatura corporal de 36, saturando 88%, con un Glasgow de 7 puntos. Más allá de preguntarles las intervenciones que se realizarían en este paciente y pues que evidentemente se encuentra en estado crítico, la pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes es si considerarían a este paciente como una vía aérea difícil. ¿Sí o no? Y justamente eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en la plática del día de hoy. Para comenzar, pues la definición de vía aérea difícil es toda situación clínica en la que un médico especialista en el manejo de la vía aérea presenta algún tipo de dificultad o falla en la ventilación mediante bolsa mascarilla, en realizar la laringoscopía, ventilación con un dispositivo supraglótico, la intubación misma o incluso extubar al paciente o algún problema durante la ventilación invasiva, ya que el paciente se encuentra intubado. Todo eso abarca la definición de vía aérea difícil. La clasificación, tenemos vía aérea inesperada y vía aérea sospechada. Inesperada es aquella vía aérea en la que no existen predictores de vía aérea difícil en el paciente. Es un paciente que aparentemente pues, se ve normal y no esperábamos que tuviera
algún problema para realizar la intubación, no hay historia previa de enfermedad respiratoria. Y la vía aérea sospechada es aquel paciente que va a llegar con nosotros con alguna historia de infección respiratoria activa, síntomas evidentes y signos evidentes de alteraciones respiratorias, antecedentes de patología respiratoria. En este caso podríamos decir pacientes con historia conocida de asma o aquellos pacientes lactantes menores que a veces recibimos, que tienen antecedentes de ser prematuros extremos, con larga estancia en los servicios de USIN, que muy probablemente fueron egresados con el diagnóstico de displasia broncopulmonar, etcétera. Y también los pacientes que tienen antecedentes de haber requerido intubación orotraqueal y necesidad de ventilación mecánica por la patología que sea. Continuando con la clasificación, vía aérea anticipada es aquella vía aérea en la que el paciente tiene alteraciones anatómicas evidentes que comprometen alguna estructura de la vía aérea. Y muy importante, me gustaría hacer hincapié en esta clasificación, específicamente en la parte de vía aérea fisiológica, que es aquella situación en la que coloca a los pacientes en algún grado de riesgo alto de colapso cardiovascular y paro cardíaco durante el abordaje de la vía aérea, antes o después de la secuencia o durante la misma secuencia de intubación rápida y la necesidad de convertir a ese paciente a una ventilación con presión positiva urgente. Pues todos los que trabajamos en un área de urgencias, sobre todo en áreas de pediatría, sabemos que en la edad pediátrica existen diferentes condiciones que pueden provocar que el paciente, por su patología de base, tenga naturalmente una vía aérea difícil, como síndromes de cuello corto, llámese síndrome de Klippel-Feil, los pacientes con secuencia de Pierre-Robin en la etapa neonatal, pacientes con macroglosia, por ejemplo, pacientes con síndrome de Down, que tienden a tener esta característica, pacientes con hidranencefalia o pacientes con algún tumor o masa mediastinal que comprometa en algún grado la vía aérea, ¿no? Que ya sea que la desplace o que la obstruya por completo. Pero ¿qué pasa con los pacientes en los que no es evidente este tipo de alteraciones y en los que aparentemente se ven normal? Es importante que conozcamos las diferencias que hay entre la vía aérea de un adulto y los retos y las cosas que representa el tratar con la vía aérea de un paciente pediátrico, tenga o no malformaciones anatómicas evidentes. Recordemos que los niños tienen la cabeza más grande en proporción al resto de su cuerpo, tienen un occipucio mucho más prominente y tienen un cuello más corto. La laringe se ubica entre C2 y C3 y en los adultos entre C5 y C6. Esto predispone a que los niños tengan una forma cónica de la vía aérea y tienen también una epiglotis mucho más corta y blanda y tienen una reducción progresiva del tamaño desde el hueso yoides hasta el cartílago cricoides. Esto hace que en esta zona anatómica la vía aérea sea mucho más estrecha y mucho más difícil acceder a ella. Esta es una imagen para ejemplificar lo que acabamos de ver. Vean cómo la epiglotis en la edad pediátrica se ve más laxa, es más pequeña que la del adulto y también tiene esta forma característica que nosotros decimos que es en forma de omega. Asimismo, los tejidos circundantes son mucho más laxos. Esto va a predisponer a que sea mucho más fácil que con cualquier manipulación el tejido se edematice. Es decir, que cualquiera que sea el médico que se enfrente a intubar a algún paciente en esta edad, si por alguna razón no se pudo intubar al primer intento y tal vez ese médico vuelve a hacer un segundo intento o tal vez ya pidió ayuda a algún colega para realizar intentos posteriores, muy probablemente se van a enfrentar a una vía aérea que ya se encuentra edematizada y va a ser mucho más difícil acceder a ella. También tenemos que recordar que hay diferencias fisiológicas importantes entre un adulto y un paciente pediátrico.
Las complicaciones que van a surgir durante el manejo de la vía aérea de los niños son potencialmente devastadoras por dos razones. Los niños tienen mayor consumo metabólico de oxígeno, sobre todo el niño que se encuentra críticamente enfermo. Asimismo, tienen menor capacidad residual funcional, es decir, que van a tener menor tolerancia a la hipoxia y el tiempo en el que van a llegar o en el que vamos a nosotros encontrar que los niños empiezan a desaturar es mucho menor que en los adultos. A lo mejor un adulto que se preoxigenó adecuadamente durante la secuencia de intubación rápida, vamos a tener mucho más tiempo antes de que empiece a desaturar y no hemos logrado intubarlo, a diferencia del niño que a pesar de haberlo preoxigenado adecuadamente, muy probablemente va a desaturar mucho más rápido que un adulto por esta menor capacidad residual funcional. También es importante tener en cuenta el diámetro de la vía aérea. ¿Por qué? Porque obviamente pues en niños es mucho más, el diámetro es mucho más pequeño que en un adulto y esto va a condicionar que incluso 1 milímetro circunferencial de edema reduzca el área en un 75%, haciéndolo más estrecho y que la resistencia por esta estrechez condicionada por el edema aumente la resistencia hasta 16 veces, a diferencia del adulto en el que la misma cantidad de edema reduce el área tan solo un 44% y únicamente aumenta la resistencia a la vía aérea 3 veces más. De igual manera, los niños pues tienen un sistema nervioso más inmaduro y tienen predominancia o predisposición a tener un mayor tono parasimpático sobre el tono simpático. Y por lo tanto, al tener predominancia del tono parasimpático, la respuesta natural a la hipoxia que puede surgir durante el abordaje de la vía aérea va a condicionar que la respuesta sea bradicardia. Esa bradicardia condicionar en cuestión de segundos hipotensión y que la bradicardia haga nada más y peor y que perpetúe el círculo vicioso de la hipoxia. Asimismo, pues los niños antes de iniciar con la secuencia de intubación rápida y demás y de administrar los medicamentos de pseudoanalgesia, muy probablemente se van a encontrar muy irritables, llorando, lo cual va a condicionar que muy probablemente vayan a tener secreciones que obstruyan la vía aérea superior y que además con cualquier intervención que nosotros, que somos los que los estamos tratando, si no lo hacemos con cuidado, tenemos más riesgo de causar algún grado de laringoespasmo y por lo tanto sea más difícil abordar su vía aérea. Los niños tienden a responder mucho más rápido con dosis menores a los medicamentos de sedación por la inmadurez de sus neuronas, el sistema nervioso está muchísimo menos mielinizado, la barrera hematoencefálica también es más inmadura, es más delgada, y muchas veces estos niños no han tenido contacto previo con ninguna de estas sustancias que solemos usar en las secuencias de intubación, y esto va a condicionar que eventualmente tengan mucho más riesgo y sea más fácil llegar a la depresión respiratoria. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué herramientas tenemos todos los médicos que trabajamos en un área de urgencias? No necesariamente tenemos que ser urgenciólogos pediatras, sino cualquier médico que en su hospital, en su área de urgencias, reciba pacientes pediátricos, tenemos que tener alguna herramienta que nos ayude a evaluar a estos pacientes que se pueden encontrar en riesgo de tener una vía aérea difícil. Y para eso vamos a revisar algunas escalas que podemos nosotros utilizar. Sin embargo, antes de presentárselas, sí me gustaría hacer el comentario de que la mayoría de estas escalas han sido evaluadas sobre todo en adultos y que en pacientes pediátricos es difícil que nos puedan predecir con absoluta certeza que ese paciente va a tener una vía aérea difícil. Y entonces probablemente se pregunten si no se predice entonces con certeza, ¿para qué es importante conocerlas? Pues bueno, porque todos los que trabajamos en un área de urgencias o en áreas críticas, tenemos que tener
alguna herramienta que nos sea útil en anticiparnos a alguna eventualidad o alguna complicación que pueda tener el paciente, ya que en urgencias, en vez de ser reactivos, tenemos que empezar a ser precavidos y anticiparnos a las complicaciones que pueda presentar nuestro paciente. Entonces, para comenzar, pues tenemos la primera escala, que es la escala de Malampati, en la cual evalúa las estructuras anatómicas faringias con el paciente sentado y con la boca completamente abierta. Obviamente, esta escala, pues probablemente la podamos empezar a utilizar en pacientes de 4 a 5 años en adelante, niños menores de esta edad. Muy difícilmente vamos a lograr que nos hagan caso incluso con los papás presentes para pedirles que abran la boca y poder hacer una evaluación adecuada. Tiene una sensibilidad del 60% con una especificidad del 70% y un valor predictivo positivo del 13% para predecir la vía aérea difícil. La escala de Patil-Aldrete, que evalúa la distancia que existe entre el cartílago tiroides en su escotadura superior y el borde inferior del mentón, también con el paciente sentado, la cabeza extendida y pedirle que sea, obviamente, pues con la boca cerrada. Tiene una sensibilidad también del 60%, con una especificidad del 65% y un valor predictivo positivo del 65%. A menor distancia tiromentoniana, mayor probabilidad de que sea una vía aérea difícil. Y por el contrario, mientras más sea la distancia, es menos probable que el paciente tenga una vía aérea de difícil abordaje. Y bueno, durante la intubación, pues tenemos la escala de Cormack-Lihein, que evalúa el grado de dificultad y pues clasifica al paciente en estas 4 categorías, el grado 2 dividido en 2 subtipos de acuerdo a qué tanto se puede visualizar la entrada hacia la vía aérea, hacia las cuerdas vocales. Grado 1, pues visualización total. Grado 2A, más de la mitad de la entrada, y el grado 2B, prácticamente más de 3/4 de la entrada no se visualizan, y pues el grado 3, en el que prácticamente visualizamos la epiglotis y no la entrada de la vía aérea. ¿Por qué considero que es importante esto? Porque todos los que intubamos pacientes, ya sea en urgencias o en cualquier área crítica, incluso los pacientes que intubamos en piso, pues muy probablemente les hacemos alguna nota de gravedad en el que describimos el procedimiento de intubación, en el que ponemos qué medicamentos se utilizaron para la secuencia, con qué tubo intubamos al paciente, si fue con globo o no fue con globo, y si hubo o no alguna eventualidad o complicación durante el procedimiento. Creo que es importante que todos los que hacemos esto, como parte de esas notas, describamos, así como describimos todo el tamaño del tubo, si es con globo, sin globo, etcétera. Es importante que también describamos el grado de Cormack-Lihein de los pacientes. ¿Para qué? Para que cualquiera que lea esa nota, si por alguna razón el paciente se extuba de manera accidental o lo que sea, quien conozca a ese paciente sepa que muy probablemente se va a enfrentar a una vía aérea difícil, si es un grado 2B o un grado 3. Para los pacientes traumatizados, tenemos esta escala que se llama Lemon, por sus siglas en inglés, en el que tenemos que evaluar al paciente externamente. Esto es específicamente para pacientes con trauma. Examinar al paciente en busca de alguna lesión que comprometa estructuras específicamente de la vía aérea, independientemente de si tiene lesiones abdominales, fracturas en los miembros, etcétera, etcétera. Aquí lo que nos importa para la evaluación de su vía aérea es examinar si tiene o no alguna lesión que comprometa estructuras de la vía aérea. Evaluar la regla 332, que consiste en que haya una distancia interincisivos de 3 centímetros, una distancia mentoyoidea
de 3 dedos, interincisivos, mentoidea también de 3 dedos y de tiroides hacia el piso de la boca de 2 dedos, tal como se muestra pues en la imagen. La apertura de la boca, qué tanto podemos visualizar de acuerdo a la escala de Malampati que vimos anteriormente. Por lo general, una escala de Malampati a la visualización pues, de más de 3 nos habla de que pueda ser ya una vía aérea difícil. Si existe o no algún grado de obstrucción, ya sea por epilotitis, algún absceso en cuello, algún tumor que desplace la vía aérea, etcétera. Y qué tanto se puede o no movilizar el cuello. Los pacientes con politrauma, en un mundo ideal, pues deben llegar al hospital con collarín por el riesgo de lesión cervical hasta que no se demuestre lo contrario, lo cual va a ser mucho más difícil ponerlos en la posición adecuada para poderlos intubar. Sabemos que existen maniobras para intubar a estos pacientes, pero pues no deja de ser una vía aérea difícil. Entonces, conociendo esto, cualquier paciente que tenga más de 3 ítems positivos en esta evaluación se considera una vía aérea difícil en el contexto de politrauma. Entonces, una vez habiendo conocido estas escalas, creo que es importante en el quehacer de todos los médicos que estamos en esta área, no saberlas de memoria, sí saber que existen y en la medida de lo posible aplicarlas en los pacientes que tenemos en nuestra sala de urgencias, porque seamos realistas, la mayoría de los pacientes en los servicios de urgencias no se quedan tan solo 8 horas como debería de ser, porque muy probablemente los servicios de piso, terapia, etcétera, se encuentran muy probablemente saturados y pasan con nosotros en el servicio de urgencias mucho tiempo, lo que hace que podamos evaluar todo esto para anticiparnos en dado caso de que algún paciente hospitalizado requiera en algún momento de su estancia la intubación. Y entonces, además de las escalas de evaluación, ¿qué estrategias tenemos nosotros como médicos en el área de urgencias para tratar y manejar a estos pacientes? Me gustaría hacer hincapié en estos 4 puntos importantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las complicaciones al momento de abordar la vía aérea de un paciente pediátrico, sea difícil o no, radica en estas 4 cosas, que es el reconocimiento, para lo cual hago hincapié en que es importante hacer la evaluación de un paciente que pueda o no ser vía aérea difícil, para entonces nosotros anticiparnos a ese problema. Como bien les dije, hay que ser más precavidos en vez de ser reactivos cuando ya tenemos el problema en la cara. Obviamente también no siempre se revisa de manera adecuada el equipo y material con el que contamos en las salas de urgencias. El hábito de revisar nuestro carrito rojo, que esté completo, que tengamos los tubos de todos los tamaños, que las hojas de laringoscopía y los manguitos sean funcionales, no hasta que vamos a intubar al paciente y de repente la luz no sirve y no tiene pilas y las pilas dónde están, etcétera, etcétera. La escasa vigilancia que muchas veces ante un servicio de urgencias que se encuentra rebasado por la demanda de pacientes, a veces el poco personal que se encuentra, desgraciadamente pudiera suceder que un paciente no se encuentre vigilado de manera adecuada, se pueda deteriorar y llegar a necesitar intubación. Y también no dejar por un lado la preparación insuficiente ante situaciones adversas. Y esto lo pongo porque me gustaría también resaltar la importancia de la formación de los médicos residentes, que si bien yo creo que tienen que, o tenemos todos los que trabajamos con médicos residentes, tenemos que enseñarles estos procedimientos, porque el día de mañana, pues eventualmente, muy probablemente van a estar en nuestro lugar. Y qué mejor
que se encuentren con una preparación suficiente para enfrentarse a este tipo de problemas. Entonces, pues bueno, aquí vamos a hablar un poco de estadísticas y de estudios. Realmente, como mencioné antes de empezar con las escalas, la mayoría de los estudios se han hecho en adultos. Sin embargo, de unos años para acá, específicamente en el 2011, se hizo la primera vez un estudio de análisis de vía aérea difícil en pediatría por parte de la Sociedad Americana de Anestesiólogos. Sin embargo, son datos bastante buenos, que a pesar de que se hicieron en salas de quirófano antes de la anestesia y durante la anestesia y demás, son complicaciones que bien nos podrían pasar en una sala de urgencias. Y entonces ellos analizaron los factores asociados a tener más riesgo de presentar una complicación durante el abordaje de la vía aérea. Entonces encontraron ellos que más de 2 intentos de intubación, más de 3 laringoscopías directas antes de considerar algún otro método que no sea laringoscopía directa, llámese videolaringoscopio, fibroscopio, etcétera, se asociaba a mayor riesgo de complicaciones. El peso menor a 10 kilos o pacientes de 1 año o menores son los pacientes en los que la mayoría de las ocasiones van a presentar algún grado de o algún tipo de complicación durante la secuencia de intubación rápida, y también una distancia tiromentoniana corta. Dividieron las complicaciones entre no severas y complicaciones severas, siendo la más severa el paro cardiorrespiratorio y la segunda más severa el trauma de la vía aérea por intentos repetidos. La complicación no severa más importante, por todas las cuestiones anatómicas y fisiológicas que ya vimos, como resalto aquí en rojo, pues es la hipoxemia, y es la que nos toca a nosotros tratar de evitar a toda costa, con todo lo que hay que hacer para abordar adecuadamente la vía aérea de los pacientes pediátricos. Y entonces, como primera estrategia, me gustaría mencionar la preparación. Antes de correr a intubar al paciente, tengo que asegurarme de que está correctamente monitorizado desde oximetría, brazalete para toma de presión arterial, los electrodos bien colocados, como debe de ser, monitores funcionales y todo lo que necesito para monitorizar adecuadamente a mi paciente. El material necesario con esta neumotecnia, que tenemos que ver que la succión esté funcional. Probar todo esto antes de iniciar con la secuencia de intubación rápida. No al momento de estar intubando al paciente y necesito aspirar para despejar la vía aérea, pues que el aspirador pues no funciona, ¿no? Entonces todo esto lo tengo que checar antes, que las tomas de oxígeno estén funcionales y que tengo los dispositivos adecuados para preoxigenar a mi paciente, que pueden ser desde puntas nasales, mascarilla, bolsa con mascarilla reservorio, etcétera, ¿no? Evaluar la vía aérea con todo lo que ya vimos anteriormente, tener mis fármacos listos y saber qué fármacos son los que yo voy a solicitar para intubar a mi paciente, la monitorización y que el equipo funcione adecuadamente. Y con equipo me refiero a desde las hojas de laringoscopio, los tubos, hasta el ventilador mecánico que esté listo para cuando mi paciente esté ya intubado. Y pues tener también planes alternativos en dado caso de que yo no pueda, o cualquiera de mis compañeros que se encuentre conmigo, no podamos intubar al paciente, ya sea que contemos o no con un laringoscopio, que sé que la mayoría de nosotros pues no contamos con eso, y dispositivos supraglóticos, muy importante, más adelante vamos a platicar de ellos, o incluso considerar que esa vía aérea va a terminar siendo una vía aérea quirúrgica, que creo que es el peor escenario de todos en cuanto a este tema, de vía aérea. Esta es otra tabla del mismo artículo mencionado anteriormente, en el que vemos que más intentos de intubación, las complicaciones
la incidencia y el riesgo de que se presenten esas complicaciones es mayor. Entonces, ya después de 2 intentos de intubación, el riesgo de que aparezca cualquiera de estas complicaciones es muchísimo mayor. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible por reducir el número de intentos a menos de 2 intentos para tratar de evitar cualquiera de estas intubaciones que eventualmente pueden ser potencialmente fatales para el paciente. Esto nada más es un poco de lo mismo, una tabla en la que se ejemplifica que la proporción de complicaciones aumenta conforme aumenta el número de intentos de intubación. La segunda estrategia es la ventilación con bolsa mascarilla. Parece algo bastante sencillo, sin embargo, creo que es una habilidad que todos tenemos que dominar y que es incluso tan importante como la intubación misma. Si yo no sé ventilar a mi paciente con bolsa mascarilla, pues voy a tener muchos problemas en el manejo de la vía aérea, sobre todo porque muy probablemente a lo mejor no me estoy enfrentando a un paciente con alteraciones anatómicas y demás, pero si lo puedo ventilar, o sea, si no lo puedo intubar, pero lo puedo ventilar, puedo tener la calma de que en lo que yo y mi equipo conseguimos una manera de asegurar esa vía aérea, por lo menos puedo ventilar a mi paciente. Y entonces, la importancia de dominar la técnica de ventilación con bolsa mascarilla creo que es una habilidad que todos deberíamos de dominar estando en un servicio de urgencias. Entonces, todo esto va desde escoger el tamaño correcto de la mascarilla para mi paciente y tener en cuenta ciertas consideraciones, como por ejemplo, en cuanto a la técnica y tamaño correcto y demás, recordar que en los pacientes en etapa neonatal y en los lactantes menores muchas veces se nos olvida que tienden a tener la lengua protruida hacia arriba. Y entonces eso me dificulta un poco la ventilación con bolsa mascarilla. ¿Qué es lo que se sugiere hacer en estos casos o en los pacientes en este rango de edad? Es abrir un poquito la boca con el dedo y entonces ya con la boca abierta me es muchísimo más fácil otorgarle las ventilaciones con bolsa mascarilla. Otra cosa, parece algo banal, por decirlo de alguna manera, pero muchas veces, como nos encontramos en situaciones de estrés, a veces no nos damos cuenta que no hacemos la técnica de sellado como debe de ser. Entonces, fíjense cómo en la imagen de la izquierda, la persona que se encuentra ventilando a este paciente tiene los 3 dedos encima de la vía aérea, encima de los tejidos blandos de la vía aérea y que muy probablemente está comprimiendo esos tejidos y esa vía aérea y muy probablemente no lo está ventilando de manera adecuada, muy probablemente ese tórax no expande como debería de expander. Entonces hay que tener en cuenta esto para que no cometamos ese error y más bien colocar los dedos hacia el ángulo de la mandíbula para abrirla un poco y entonces despejar mejor mi vía aérea para que yo lo pueda ventilar adecuadamente, como sucede en la imagen de la derecha, en la que los dedos se encuentran mejor colocados, no estamos aplastando ninguna parte de la vía aérea, ningún tejido blando, y entonces muy probablemente a ese paciente sí se le está otorgando la ventilación como debe de ser. Estrategia número 3. Realmente, afortunadamente, la incidencia de intubación difícil está reportada entre 0.88 a 5.8%, dependiendo de la población pediátrica estudiada y del lugar donde se estudia. No es tan común que no podamos intubar a estos pacientes, sin embargo, cuando sí nos enfrentamos a un paciente con vía aérea difícil, como ya vimos, las complicaciones pueden ser potencialmente fatales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a pensar y qué es lo que tenemos que empezar a conocer? Es que
al menos en este estudio realizado por Fiat-Joe en 2016, que también es un médico anestesiólogo, vieron que cuando el dispositivo utilizado en el primer intento de intubación era el videolaringoscopio, el éxito de intubación al primer intento era tan solo del 3%, cosa que el éxito de la intubación con otros dispositivos como videolaringoscopio o fibroscopio, pues era mucho mayor el porcentaje de éxito al primer intento. Si bien es cierto que muchos de nosotros no contamos ni siquiera con un videolaringoscopio en los servicios de urgencias, creo que es un área de oportunidad bastante buena en muchos hospitales para poder empezar a tener entrenamiento con este tipo de dispositivos y estar preparados para usarlo, para que nos podamos enfrentar de manera más tranquila y mucho mejor a una vía aérea difícil. Entonces, bueno, como muchos de nosotros no tenemos estas tecnologías mencionadas anteriormente, pues sí tenemos que conocer lo que habitualmente usamos. Y entonces es la hoja recta, las hojas rectas y las hojas curvas. ¿Qué es lo que voy a visualizar o dónde deben de colocarse adecuadamente estas hojas? Y algunos a veces preguntan, bueno, en pacientes pediátricos, ¿qué es mejor utilizar, una hoja recta o una hoja curva? En la literatura podemos encontrar que en pacientes menores de 2 años es mejor la hoja recta y que más allá de los 2 años, preferentemente usar hojas curvas. Sin embargo, también es cierto que podemos utilizar cualquiera de las dos, siempre y cuando la persona que esté intubando a ese paciente tenga la experiencia suficiente con cualquiera de las dos hojas para asegurar un intento de intubación exitoso. Si no es una persona experta, mejor usar las hojas que sugiere la literatura. Con las hojas curvas sabemos que vamos a levantar parte del, no, o sea, no vamos a levantar la epiglotis como tal, se va a ubicar más hacia la parte baja de la valécula y vamos a ver caer la epiglotis y deberíamos de poder visualizar perfectamente las cuerdas bucales, a diferencia de la hoja recta que sí levanta propiamente la epiglotis como se muestra en la imagen, y deberíamos de poder ver completamente la entrada hacia la vía aérea. Y entonces también es importante conocer qué fórmula voy a utilizar o cómo voy a saber qué tamaño de tubo voy a usar en mis pacientes pediátricos. Existen estas fórmulas para usar el tubo sin manguito y el tubo con manguito, o con globo y sin globo. Sugerencia, a pesar de que utilizando estas fórmulas yo sé que voy a utilizar, por ejemplo, por decir algo, un tubo 6.5, antes de intubar a mi paciente tengo que asegurarme de que tengo por lo menos un tubo 7 y un tubo 6, un tamaño arriba y un tamaño abajo del tubo que le toca a mi paciente. Ahora, sabemos que antes se decía que tubos con globo en niños pequeños, pues eso no debería de ser, ¿no? Sin embargo, ya desde unos años para acá existe suficiente evidencia, y también pues el COVID, dentro de las cosas buenas en cuanto a evidencia en la medicina, de las pocas cosas buenas que dejó, pues es que se vio que el uso de tubos con globo en niños es bastante seguro, y que sí deberíamos ya intubar prácticamente a todos nuestros pacientes con tubos con globo. ¿Por qué? Porque se ha visto que el sello es muchísimo mejor, previene fugas, hay menor tasa de la necesidad de recambios del tubo endotraqueal, optimiza el manejo ventilatorio y facilita la ventilación con presión positiva, y hay muchísimo menor riesgo de microaspiraciones hacia la vía aérea. Sobre todo, estas cosas son muy importantes en todos los pacientes con patología respiratoria que muy probablemente lleguen ya
con un síndrome de dificultad respiratoria de moderado a severo, en el que no nos podemos dar el lujo de que este tubo fugue para mantener un PEP adecuado, etc. Número 4, la estrategia es aprender a utilizar sin miedo los dispositivos de rescate. ¿Cuál es el mejor dispositivo de rescate que tenemos para las vías aéreas? Difíciles o no difíciles, es la mascarilla laringea. ¿Cuándo utilizarlas? Cuando muy probablemente si ya le di un intento a ese paciente y no pude visualizar bien las estructuras de la vía aérea, no vi nada, o a lo mejor sí llegué a introducir el tubo, pero el tubo se me fue al esófago, etcétera, y no, a lo mejor no tengo a alguien más que me ayude, o ya ya hice el segundo intento, y entonces por el riesgo de no provocarle alguna complicación más a mi paciente, o precisamente porque igual, vuelvo a repetir, no haya alguien más en mi equipo que me pueda ayudar en otro intento y demás, pues entonces recurrir a las mascarillas laringias. Aquí les dejo una tabla del número de mascarilla de acuerdo al peso del paciente. Hay mascarillas de número más grande, más allá del número 5, para pacientes ya de más de 90 kilos. Hay mascarillas de tamaño 6 incluso. Pero bueno, afortunadamente con tener cualquiera de estas se puede utilizar. Obviamente hay que tener en cuenta que si no tengo el tamaño correcto para mi paciente y es mejor no utilizar ni una más pequeña ni una más grande, a ver si le queda. ¿Por qué? Porque si es una más pequeña de la que le toca, muy probablemente no voy a llegar a la entrada de la vía aérea. Y si es una más grande, muy probablemente me voy a pasar y lo que voy a ventilar va a ser el esófago. Y puedo lesionar los tejidos circundantes y entonces dificultar más por el edema los intentos futuros de intubación. ¿Por qué hago hincapié? Y creo que es muy importante utilizar estas mascarillas laringias, porque precisamente también anestesiólogos han hecho bastantes revisiones como esta, que es un metaanálisis en el que los círculos azules representan los diferentes tipos de mascarillas laringias que hay. Las líneas que hay entre cada círculo representan el número de mascarillas laringias que se analizaron en este metaanálisis, y la unión con los diferentes círculos representan la comparación que hay entre una y otra. Y por un lado tenemos la tabla en la que vemos que la mascarilla laringea clásica, que la mascarilla laringea AirQ y que la mascarilla laringea Unique fueron las mascarillas laringias que tuvieron menor riesgo de fallo en cuanto a su utilización, ya sea porque no quedaron en adecuada posición, a lo mejor a pesar de haberla colocado adecuadamente, al momento de ventilar a mi paciente no lo pude ventilar adecuadamente. Estas son las mascarillas que mostraron menor riesgo de fallo a pesar de su uso, y son las mascarillas con las que contamos en la mayoría de los hospitales. Ya contamos con mascarillas laringias de segunda generación, que son precisamente estas. Ya casi no vemos mascarillas de primera generación, e incluso si estamos de suerte, contamos con mascarillas laringias en las que incluso nos permite aspirar a nuestro paciente. Y entonces, si yo uso una mascarilla laringea y puedo ventilar bien a mi paciente, me da el tiempo suficiente de pensar en un plan o una alternativa para asegurar definitivamente esta vía aérea con suma tranquilidad. Estrategia número 5, la importancia de la preoxigenación o la oxigenación. ¿Por qué es importante hacer esto adecuadamente? ¿Por qué? Porque disminuye el estrés de la persona que va a realizar el intento de intubación, a lo mejor inesperado. Me da más tiempo para lograr un primer intento exitoso. Muchas veces la retroalimentación después de realizar
este procedimiento de manera exitosa, da tranquilidad a la persona que lo realizó y la retroalimentación suele ser positiva y da más seguridad para intentos futuros o intentos futuros de intubación, y reduce la necesidad de la ventilación con bolsa mascarilla después de un intento fallido. Menor riesgo de distensión de la cámara gástrica y menor riesgo de broncoaspiración. Cosas que en niños son muy comunes que pasen. ¿Cuántas veces a lo mejor no ha pasado que estoy ventilando a un paciente que ya está bajo los efectos de pseudoanalgesia con bolsa mascarilla, y antes de intubarlo o durante la intubación hago la laringoscopía, o cuando lo estoy ventilando con bolsa mascarilla viene el vómito y entonces se obstruye la vía aérea y empezamos a correr para aspirarlo y demás? Y entonces, si no venía por patología respiratoria, pues a lo mejor ya le agregué una comorbilidad más porque se me broncoaspiró durante el intento de intubación. Y también otro punto a favor es que mejora la enseñanza en el manejo de la vía aérea. ¿Qué voy a utilizar para oxigenar bien a mi paciente? En realidad, puedo utilizar cualquier dispositivo. Desde, si mi paciente se encontraba antes de intubarlo, a lo mejor lo tenía yo con un CPAP nasal, perfectamente bien puedo utilizar el CPAP nasal para preoxigenar a mi paciente durante la secuencia de intubación rápida. Si mi paciente antes de intubarlo tenía cánulas nasales de alto flujo, puedo utilizar perfectamente bien las cánulas nasales de alto flujo, e incluso las puntas nasales convencionales o las bolsas con mascarilla y reservorio me sirven perfectamente bien para preoxigenar a mi paciente, y que sea preoxigenación suficiente que me permita realizar el primer intento de intubación tranquilamente, y que me permita reducir la tasa de hipoxia y de desaturación durante mi intento. Y asimismo, también, si yo hago una preoxigenación buena, muy probablemente una vez que mi paciente se encuentre ya bajo los efectos de los medicamentos de pseudoanalgesia, no va a ser, si lo preoxigené adecuadamente usando cualquiera de estas cosas, muy probablemente no va a ser necesario ni siquiera darle ventilaciones con bolsa mascarilla, y me puedo ir tranquilamente a realizar el primer intento de intubación sin ningún inconveniente. La sedación y relajación, como sexta estrategia, sigue siendo algo bastante importante, sobre todo por lo que mencionamos al principio en la clasificación de vía aérea fisiológica. Tratar de reducir al mínimo cualquier cosa que pueda llevar a mi paciente a parada cardiorrespiratoria durante la secuencia de intubación rápida. Espero que no sea algo habitual. A lo mejor estábamos intubando a un paciente y durante la intubación durante la secuencia de intubación rápida, e incluso antes tal vez de intentarlo, le pasaron, no sé, a lo mejor el midazolam, le pasaron el fentanilo, y el paciente había llegado con un choque séptico, hipotenso y demás, y me apresuré a intubarlo, le administré los medicamentos de la premedicación, de la inducción, y ni siquiera alcancé a intubarlo y mi paciente tal vez cayó en paro. De ahí la importancia de tener en cuenta el concepto de vía aérea fisiológica para entonces nosotros realizar algo que se llama optimización fisiológica de mi paciente, es decir, no correr tal vez a intubarlo y mejorar las condiciones del paciente antes de realizar el procedimiento de intubación para poder usar cualquiera de estos medicamentos, ya sea premedicación, inducción o parálisis, de manera más segura. A lo mejor mi paciente necesitaba tal vez alguna carga, a lo mejor el inicio temprano de algún fármaco vasoactivo antes de intubar a mi paciente para mejorar el gasto cardíaco, para mejorar mi tensión arterial y reducir al mínimo el riesgo de que mi paciente pueda sufrir una parada cardiorrespiratoria durante la secuencia de intubación rápida. Y bueno, para finalizar, vamos a pasar con los algoritmos que existen actualmente para la vía aérea difícil en pediatría.
que son algoritmos de la Sociedad de Vía Aérea Difícil, específicamente en niños. Estas salieron, si no me falla la memoria, en 2022. Antes de esto abordaban principalmente pues, lo que es pacientes adultos, ¿no? Entonces, prácticamente en estos algoritmos se resume mucho de lo que acabamos de mencionar en esta plática, ¿no? Y entonces nos pide a nosotros considerar poner al paciente en una adecuada posición, con el material adecuado, la mascarilla adecuada. En pacientes menores de 2 años, utilizar alguna sábana o algo que conocemos como el famoso Rosier para darle mejor posición a la vía aérea y entonces sea mucho más fácil para nosotros ventilarlo con bolsa mascarilla, revisar bien los circuitos, las máscaras, conectores, etcétera. Para la vía aérea inesperada en pacientes de 1 a 8 años, tener adecuadamente bien establecido el protocolo que vamos a, más bien el plan a seguir con ese paciente y estar preparados para lo que podría pasar en dado caso de que yo no lo pueda intubar. Y aquí, para ejemplificar un poco de lo que podemos hacer, o de lo que hacíamos nosotros en el hospital donde yo me formé, ante una vía aérea inesperada, afortunadamente teníamos bastante buena comunicación con el equipo de anestesiología, en el que a lo mejor si yo no lo pudimos intubar, colocar un dispositivo de rescate como una mascarilla laringea y entonces activar el protocolo de vía aérea difícil. ¿Para qué? Para avisar al servicio de anestesiología e incluso al servicio de cirugía cuando se trata de una vía aérea difícil que no puedes ventilar y que no puedes intubar. Si puedes ventilar a tu paciente pero no lo puedes intubar, tranquilamente lo ventilas, ya sea con bolsa mascarilla, con un dispositivo de rescate, conservar la calma. Si lo puedo ventilar, puedo estar tranquilo en lo que considero las alternativas. Pero el peor escenario es cuando no puedo hacer ninguna de las dos cosas, ni ventilarlo, ni intubarlo. Entonces, ahí lo que consideraríamos es una vía aérea quirúrgica, cosa que afortunadamente en pacientes pediátricos es muy raro llegar a este punto. Sin embargo, pues sí, enfrentarse a una situación de estas es bastante complicado y por eso la importancia de tener un equipo que esté preparado y que esté dispuesto a actuar en este tipo de situaciones. Bueno, por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Kevin. Tenemos unas preguntas que me gustaría externar. La primera que nos comentan es, ¿qué experiencia ha tenido en cuanto a la necesidad de abordaje de vía aérea quirúrgica en urgencias? ¿Esto ha sido frecuente? Es una pregunta bastante buena. Afortunadamente, no. No es algo, no es una situación para nada frecuente. Sin embargo, sí es una situación muy estresante cuando se presenta y por lo menos durante mi residencia, sí, todo el equipo nos enfrentamos a una vía aérea que terminó siendo quirúrgica a final de cuentas. Nadie de los que estábamos en el servicio de urgencias pudimos intubar a esa paciente, tuvimos que optar por un dispositivo de rescate y
notificar a final de cuentas al servicio de anestesiología y de cirugía pediátrica, ya que en ese momento pues se trataba de un paciente, de un lactante menor con diagnóstico de estenosis subglótica, cosa que en ese momento pues no conocíamos, fue una vía aérea inesperada. Afortunadamente no han sido muchos los casos en los que nos hemos enfrentado a este tipo de cosas, no suele ser tan habitual. O sea, justamente es como, afortunadamente no es tan frecuente, pero también desafortunadamente por la destreza, porque la otra pregunta es, ¿qué opinas acerca del entrenamiento en vía aérea quirúrgica a través de simulación? Que sin duda los urgenciólogos tenemos el conocimiento y la técnica, pero ¿cómo desarrollar esa destreza? Yo creo que la educación de cualquier médico en formación en diferentes áreas, no solo en urgencias, la educación a través de simulación, creo que es algo bastante importante porque en este caso que estamos hablando de vía aérea difícil, si bien no es algo común, sí es importante estar habituados, como usted menciona, con las técnicas y practicarlas a través de simulación, a pesar de que en nuestra práctica diaria no nos enfrentemos tanto a este tipo de pacientes. Sí es muy importante conocer por lo menos la técnica y estar preparados para tener un protocolo de actuación si se llegase a presentar una situación de estas. Sí, sin duda la vía aérea difícil anatómica es algo bastante complejo, ¿no? Y hay otra pregunta, dice, soy un médico de primer contacto, tengo entrenamiento para realizar intubación con laringoscopia directa. Hoy en día, con la accesibilidad que hay para conseguir equipos de videolaringoscopía, ¿qué tan recomendable es hacer el esfuerzo por conseguirlo? Creo que la pregunta directa es, ¿tener experiencia en laringoscopía directa me garantiza tener éxito con la videolaringoscopía? Sin duda, yo creo que hoy por hoy tener la formación, o yo creo que ese interés surge de una necesidad. Entonces, creo que todos los que estamos en las áreas de urgencias tenemos que tener y conocer que existen estos dispositivos y hacer todo el esfuerzo posible por tratar de tenerlos. La verdad es que sí es mucho más fácil abordar vías aéreas tanto difíciles como las no difíciles, garantizan que el éxito del primer intento de intubación sea exitoso. Entonces, sí creo que sea algo que todos los que estamos en urgencias, seamos urgenciólogos, pediatras o no, tengamos algo de capacitación en la videolaringoscopía. Sí, o sea, sin duda es algo que pues hay que hacer el esfuerzo por tener, pero en relación a la pregunta, o sea, el tener experiencia en laringoscopía directa me garantiza tener éxito en la videolaringoscopía, pues creo que no se relaciona tanto, sino que hay que tener la preparación, es como volver a aprender a intubar si usamos un videolaringoscopio, ¿no? Sí, es correcto. Sí, creo que había entendido un poco mal la pregunta. Sí, o sea, tener el videolaringoscopio no me garantiza que voy a intubar exitosamente a mi paciente. Necesito tener la preparación para saber usar ese equipo de manera correcta. Muy bien. Y pues son las preguntas que tengo, doctor Kevin. Muchísimas gracias por su sesión. La verdad es algo para dar inicio al módulo de vía aérea. Vamos a tener otras charlas posteriormente en este mes, complementando todo lo que es la vía aérea pediátrica. Doctor Kevin, muchísimas gracias por su sesión. Excelente. Hasta luego. Pues a toda la audiencia, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Accede a la plataforma SMME y descarga tu constancia. Solo socios vigentes.
sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Arreñones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa, y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlakech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros,